Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con este taller. Buenas tardes a todos, me presento. Soy Amelia López, la defensora de derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. Desde hace 6 años estoy en mi segundo mandato. Y en esta mañana estábamos hablando de la conflictividad. Y esta tarde vamos a poner un ojo especializado en la institución escolar y un ojo particular desde la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Hace más de 30 años, la Convención produjo un cambio paradigmático en la mirada de niñas y niños. Dejamos de verlos como objeto de protección para mirarlos como sujeto de derecho. Y eso trajo en nuestro país y en todos los países que adhirieron y ratificaron cambios legislativos, cambios de sistema, cambios institucionales. Pero sí hay una institución a la cual le costó modificar su paradigma, el paradigma de nacimiento, es a la institución escolar. Un sistema nacido en la modernidad, donde recién charlábamos con la tallerista, a quien voy a presentarles en un minuto. La institución escolar se puede decir que tiene el prototipo del adultocentrismo, donde los adultos somos dueños del poder y del saber, ¿no? Y eso dificulta también las transformaciones culturales que es necesario. Bueno, hoy vamos a invitar y va a coordinar este espacio Florencia Brandoni, que nos va a ayudar a reflexionar precisamente ella, como yo la voy a presentar. Me voy a ponerla acá. La voy a presentar a Florencia. Florencia es licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es mediadora, tiene un importantísimo recorrido en el campo de la mediación escolar y la capacitación en resolución de conflictos en ámbitos referidos a los docentes y directivos de escuelas tanto iniciales, primarias como secundarias. Ella ha dictado cursos de negociación, de formación de mediadores y es coautora de 2 libros y autora de un libro denominado Conflictos en la Escuela, Manual de Negociación para Docentes, y es editora de La Trama, una revista virtual. Cuando estábamos conversando para iniciar este taller, yo iba a seguir la línea de esta mañana de Raúl Calvo, ¿no? Yo voy a empezar cuestionando el título. Fíjense que el título es bien adultocéntrico. ¿Qué enseñamos y qué podemos enseñar de los conflictos en la escuela? Y yo me preguntaba como defensor, en realidad, si ponemos el corazón, el oído, en niñas, niños y adolescentes, tal como lo indica la Convención, donde es necesario que niñas y niños tengamos en cuenta su opinión, que escuchemos sus voces. Yo creo que debiéramos preguntarnos, para poder comprender la conflictividad de hoy, ¿qué podemos aprender de lo que hoy niñas, niños y adolescentes viven y están transitando? Y a lo mejor si todos nos preguntamos qué podemos aprender, a lo mejor podemos resolver mejor la conflictividad en las instituciones. Pero le dejo esta pregunta a Florencia. Ella seguramente nos va a poder ayudar y a encaminar en este recorrido que vamos a hacer, y yo la voy a ayudar después cuando alguno tenga que contestar también para acercarles el micrófono. Gracias, Florencia. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Amelia, un lujo tenerla, Amelia, como presentadora. La figura
del defensor de niñas, niñas y adolescentes es verdaderamente una vanguardia en nuestro país, así que más que honrada por la felicitación y muy súper agradecida a los organizadores que me han invitado a participar en esta fiesta, ¿no? Pues esto es un festejo, un cumpleaños, y la verdad que me siento muy honrada. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Silvina, que me ha llamado muchas veces y que ha estado muy atenta a mí, y al defensor, por supuesto, que es nuestro anfitrión. Bueno, hechos los agradecimientos a los que invitaron, muchas gracias entonces a todos ustedes, muchas caras conocidas, amigas, amigos de otras épocas, de otros encuentros, de otras jornadas. Muchas gracias por estar de nuevo acá. Y un poco, digo, esto tiene formato de taller, que nunca sé muy bien qué es, pero yo quiero intentar transformar esto un poco en una charla, ¿no? Un poco compartir algunas ideas que venimos pensando en relación a qué es lo que se ha dado en llamar la mediación escolar en las escuelas, y un poco también escucharlos a ustedes. Me quedo un poco con ver si podemos contestar algo de la pregunta del título, ¿no? La pregunta del título, como planteaba Amelia, pone en el centro de la cuestión a los adultos, ¿no? Así es como está planteado. Y un poco el sentido es invitarlos hoy a que revisemos y a que pensemos qué hacemos los adultos en la escuela y de qué manera transmitimos, ¿no? Y en ese sentido, en el de qué manera transmitimos, nos pone frente a la situación de con quién estamos, ¿no? Y qué queremos, qué esperamos que la escuela haga, ¿verdad? Haga, transforme, forme, moldee en nuestros alumnos, y de qué manera es eso en este nuevo paradigma de sujetos de derecho y no de objetos de derecho, ¿verdad? Como se entendía a los niños en la educación, una suerte de tabula rasa sobre la que imprimir conocimientos o escrituras o modos. Entonces, un poco la idea es, bueno, que podamos en este rato que tenemos, que no será más que una hora, teníamos previsto hasta las 5:30, ¿les parece bien si nos extendemos hasta las 6 menos 20? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, yo hasta las 8 tengo libre. No sé qué dicen ustedes, tampoco la pavada. Ok, entre 6 menos 20 y 6 menos cuarto más o menos redondeamos, así les comemos unos minutos de la tarde de ustedes y vemos si podemos como redondear algunas ideas. Entonces, un poco la idea es que podamos ver qué aspectos la resolución del conflicto puede aportar a la formación en la escuela, ¿no? Cuando decimos escuela, decimos los distintos niveles educativos, sea la primaria, sea el secundario, y un poco reconocer, digamos, cuál es ese valor. Pero como les dije que mi idea es que debatamos un poco, me voy a poner acá como 3 ideas, ¿sí? 3 frases, 3 preconceptos, 3 formulaciones polémicas, a ver qué pensamos nosotros sobre eso, ¿no? Entonces la primera dice, las y los estudiantes solo usan la violencia para resolver los problemas. ¿No? Por allá dicen que no. Ok, yo quédate, Amelia, vos no te molestes. Permítame un ratito que pueda pasar. A ver, ¿por qué no? Porque la experiencia de 30 años de trabajar con adolescentes me dice que no. Y bueno, hace 20 años que tenemos un programa de mediación en la escuela, justamente esto me trae la clara vivencia de que no es así. Si uno mira, yo miro mi escuela desde hace 20 años a esta parte, a veces digo, hace años, 8, 10 años diría yo, que no tenemos un golpe de puño y las cosas no se revuelven en la esquina y colgamos un cartel en marzo y lo levantamos en diciembre y no está escrito. Digo, hay un montón de cosas que se ven después del trabajo de tener esto aplicado en la escuela. Así que soy fiel defensora de eso. Muy bien, una gran experiencia. Después nos pasás el nombre de la escuela. ¿Quién está? Okay, tengaremos yo y los que vayan a agarrar el micrófono tienen que hablar bien cerca del micrófono. Esto es no apto para el COVID, me parece. Ok. ¿Quién más? Entonces tu idea es que no es cierto que con una buena formación no necesariamente el uso de la violencia es el único recurso. Muy bien. ¿Quién más? Sí.
Eso sí, necesito unos pasillos. ¿Hablas? ¿Ahí se escucha? Ah. Hola, me presento, yo soy preceptora de escuela secundaria, hace 15 años que trabajo y bueno, de 10 años a esta parte, mi labor central como preceptora es evitar justamente que se llegue al tema de las manos, o sea, veo una situación distinta en el chico, en la actitud, en lo que fuera, y enseguida va al vicedirector, a la tutora, en mi caso que tengo ahora primer año, entre todos, familia incluida, tratamos de que no lleguen a ese punto de la violencia física y ni siquiera la verbal. Es un trabajo diferente, duro, incluso yo misma, a veces mis compañeros me dicen, ¿para qué te metes? Porque dice, vos haces más de lo que tenés que hacer, pero me queda la tranquilidad de que en mi curso el diálogo por lo menos está abierto. Entonces, ante cualquier duda, los chicos antes de llegar al golpe o antes de llegar a decir una palabra que esté de más, vienen, preguntan, consultan y aunque sean 12, 15, 20 chicos, creo que es un logro en esta época donde hay tanta violencia externa que se fomenta. Me parece que es un punto a favor. Muchas gracias. Tenemos entonces otro testimonio más en relación a cómo es posible morigerar las respuestas violentas en un contexto de violencia, estaba señalando vos, o en un contexto donde externo, donde se utiliza mucho la violencia. Y en los dos casos lo que estoy viendo es que supone mucho trabajo, ¿no? En tu escuela, como institución, en tu caso, como preceptora. Sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Teresita. Yo creo que tenemos que pensar en el contexto del hecho de violencia, porque no todos los contextos son similares y no todas las reacciones son similares. Entonces, si es en el jardincito, se muerden. Si es en la primaria, se empujan o se corren por el patio. Y si es en la secundaria, buscan cómo resolverlo con enojo, o las chicas se van por un lado y bueno, es verbal el tema de la violencia, y los varones a veces sí se enojan mientras juegan al fútbol y a veces hay algún intercambio. Pero por sobre todas las cosas, hay que mirar fino cómo es el hecho. Por ejemplo, en escuelas rurales, donde tienen que compartir dormitorio porque se pasan toda la semana allí, y cómo es en las zonas urbanas. El conflicto urbano, el contexto urbano, es más duro, es más pronunciado, es más intenso. En las escuelas que son rurales o de poblaciones pequeñas, la resolución llega antes. ¿Será porque nos conocemos más? Nos hemos visto desde que nacimos. Hemos podido dejar la bicicleta en la plaza y al día siguiente apareció. Muy interesante, Teresita. Lo que vos estás trayendo tiene que ver con que la escuela también es una caja de resonancia de lo social y que no todas las escuelas son iguales porque no todos los contextos sociales también son idénticos, ¿verdad? Entonces ya estamos más que pensando en la escuela, en las escuelas, ¿no es cierto? Con las diversidades que eso implica. Pero en principio lo que digo es, varias de ustedes se están dando cuenta de que hay experiencias, ¿verdad? Y hay vivencias en las cuales no solo se usa la violencia, pero digo, algo de eso pareciera que circula, ¿no? Veamos esto. La escuela tiene pocas posibilidades de mejorar la transmisión de contenidos referidos a resolver conflictos. ¿Puede hacer algo la escuela con eso que traen? Con eso que aprenden, como decía recién la preceptora, en el barrio, en la casa, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué puede hacer la escuela? ¿Qué margen de acción tiene la escuela? Acá hay un grupete de jóvenes. Los quiero escuchar. Quiero escuchar los que van adelante. ¿No? A ver. Hola. Sí, bueno, para nosotros, creo que hablo por todas y todos, sí, la escuela tiene herramientas, tiene posibilidades, de hecho nosotros nos dedicamos un poco a eso.
a generar instancias de taller para abordar las problemáticas relacionadas a los conflictos. Y bueno, somos súper bienvenidos por la escuela, o sea, somos alojados por la escuela para intervenir en pos de resolver estas situaciones, buscando obviamente maneras pacíficas o maneras otras de relacionarse, de generar vínculos, de registrar a ese otro, esa otra que tienen enfrente, y bueno, de brindar justamente herramientas alternativas, teniendo en cuenta que, bueno, sobre todo aquí en la ciudad es un factor que se reconocen las formas por ahí violentas o asociadas, digamos, a bullying y determinadas cuestiones, están instaladas en las niñas, y bueno, la idea es poder, digamos, hacer algo al respecto, y creo que la escuela aloja y tiene la posibilidad de hacerlo. Muchas gracias. ¿Y ustedes pertenecen a alguna organización? Sí. Sí, pertenecemos, somos un grupo de trabajo que trabaja para Aldeas Infantiles, que es una ONG, y en conjunto con la Municipalidad de Rosario. Muy bien. ¿Y los talleres los dirigen a alumnos de primaria o secundaria? Sexto y séptimo grado, de fin de primaria. Muy bien. Por ahí tenemos amigos de otros lugares de Latinoamérica que nos estén escuchando y no sabemos si esperamos que de alguna manera, ya voy, que algo de las realidades que están compartiendo acá también les sea un poco afines, pero tenemos varias experiencias acá. No, quería hacer un comentario porque acá nos referimos a los niños, pero generalmente en lo que yo he conocido la violencia se da entre los adultos. Y entre la comunidad educativa, entre los padres, los maestros, el personal directivo, las porteras, y el niño mira. El tema es que el niño mira. Yo recuerdo en algunas situaciones donde por trabajo he tenido que ir a alguna escuela y la oposición a que participe el niño. Cuando yo escuchaba a la defensora mencionar el sujeto como niño, hay todo un cuestionamiento a que el niño hable. Y entonces la violencia de la que se habla, sí, a veces los chicos se agreden. Yo pienso que debe ser algo no cotidiano necesariamente, pero parte de la cotidianidad argentina. Pero el problema es cuando los adultos son partícipes de esa situación. Y eso es la complejidad. Yo escuchaba hoy de hablar del término complejidad y yo creo que ahí hay una complejidad. Muy bien, muy interesante. Lo que nos está trayendo es que la comunidad educativa, como se suele decir, no es una entelequia, sino que son efectivamente padres, docentes, directivos, no docentes, encargados, digamos, todas las personas, los adultos que hacen al función, la cooperadora, todos actores que hacen a la vida escolar, que también tienen su propia conflictividad y que también resuelven muchas veces a través de la violencia. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Justamente hoy, cuando estaban hablando, quería agregar eso. Yo trabajo en el Servicio Provincial de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación de acá de la provincia de Santa Fe, y por ahí desde el Ministerio, digamos, de la parte de la asesoría letrada, no intervenimos directamente en la parte pedagógica o en el conflicto en sí en la escuela, pero sí a través de las supervisoras. Y todos estos casos, o sea, las cuestiones pedagógicas y los conflictos de las escuelas nos llegan a través de la supervisión. Y muchas veces vemos esto, que la violencia o el conflicto no está entre los alumnos, entre los estudiantes en sí, ya sea de primaria o de secundaria, o muchas veces de inicial también, aunque no se crea, sino que están los adultos, que muchas veces esta violencia y este conflicto viene desde la casa, y a lo mejor hay una situación que los chicos quisieron arreglar, pero por alguna intervención de los padres o por alguna presentación que hicieron en la institución, se termina muchas veces no poder resolviéndose y se judicializa, porque muchas veces estas cuestiones trascienden lo que es el ámbito escolar y se terminan judicializando, o por una mala resolución de las autoridades escolares, de los directivos, del representante legal, de alguien, digamos, que no lo supo frenar a tiempo, pero es esto, que, digamos, no viene, que muchas veces no pasa por los estudiantes, por los chicos en sí, sino por las autoridades o por las familias. Las familias, los otros adultos responsables de la escuela, que suman a la escalada de los conflictos que muchas veces, como vos señalás, exceden o salen fuera del ámbito de la escuela y se dirimen en tribunales, cosas que en otro momento eventualmente eso no pasaba. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Cristóbal, pertenezco a un centro de formación rural de la localidad de Arequito y bueno, tratándose de esta problemática,
esta escuela tiene la particularidad de trabajar integradamente con la familia y el medio, pero sí necesitamos de capacitaciones de actores que nos ayuden a resolver conflictos, ya que la violencia muchas veces no es física, sino también es a través de redes sociales, de diferentes situaciones que se van generando. Por lo tanto, la realidad de hoy es compleja y a su vez digamos, muy difícil de abordar en algunas situaciones cuando se empieza a indagar en la realidad. Y eso hace que también es importante ir un poquito más allá del aula, simplemente con encontrar un momento de diálogo a través de los chicos, llegando a los familiares o a los responsables, digamos, de cada niño y de cada adolescente. Eso hace que haya la necesidad de resolver conflictos a través de otros actores que tienen que involucrarse en esta temática. Muchas gracias. Entonces necesitamos más actores involucrados y necesitamos capacitación, ¿no? Un poco. Bueno, por allá, uno o dos más, y vamos con la pregunta que sigue. Acá hay un debate espectacular. Todo el mundo quiere participar. Te escuchamos. Bueno, yo soy mediador, me llamo Alex, soy mediador, abogado y también trabajo sobre temáticas de discapacidad y bullying. Y lo que noto mucho es la importancia que se da a los referentes afectivos. O sea, ¿a qué me refiero con referentes afectivos? El chico siempre copia o usa la teoría del espejo para reflejarse en el adulto y el adulto. Entonces, creo que ahí está el problema. Si logramos cambiar desde más jóvenes el tema bueno, el tema de la discriminación, de conflictos, si trabajamos a nivel escolar, creo que podríamos lograr una mejor sociedad de acá a 50 años, pero es a largo plazo. Muy bien, trabajo a largo plazo. Recién lo que vos habías señalado, que no lo tomé, es la influencia de los medios, de las redes, ¿no? Como un espacio donde se desarrolla la conflictividad, que recién vos lo habías traído y lo habías sumado. Y te agradezco tu participación porque estás trayendo un tema que es muy importante, que vamos a tratar de charlar algo sobre eso, aunque sea mencionarlo, que es la importancia de la mirada del adulto hacia el niño, ¿no es cierto? Allí donde se ve, donde se refleja, digamos, qué pasa en esa relación entre el adulto de la escuela, el docente y el alumno. Julia. Sí. Bueno, a mí lo que se me ocurre, yo soy mediadora, soy la directora de mediación municipal de Rosario, pero nosotros en mediación comunitaria no hacemos mediación escolar, pero es un tema que nos ha interesado y que en algunos momentos hemos participado de capacitaciones. Pero creo, por la visión que tengo, que sería muy importante que en la capacitación de los docentes hubiera, en la currícula, que que se pusiera, porque así como tienen que saber pedagogía, tienen que saber resolver conflictos y tener técnicas de comunicación adecuadas, porque es la única manera. Creo que nos pasa a todos, nosotros los mediadores, que uno todos los días evita conflictos en el trato diario, desde cuando vas al supermercado, cuando cargas nafta con el auto, o lo que sea, que vos tenés que tener una reacción muy de mediadora para evitar pelearte con la gente porque te agreden de mil maneras. Entonces, eso también lo tendrían que tener los docentes y que tendría que ser estudiado largamente. La necesidad de la capacitación docente, y sobre eso vamos a estar girando. Gracias. Hola, soy Ariel Díaz. Soy Ariel Díaz de Honduras, de la Defensoría del Pueblo de Honduras. Bueno, y es que hay que entender que la resolución de los conflictos violenta o pacífica es el resultado de enseñanza-aprendizaje. Y de enseñanza-aprendizaje no solamente en la escuela, sino que en las casas también. Y es por eso que hay que reconocer esas diversidades. Si los niños o niñas, adolescentes, no tienen conciencia de este pequeño detalle, no van a poder avanzar a reconocer también cuándo se está resolviendo un conflicto de manera pacífica y cuándo se resuelve de manera violenta. Yo estudié en el Instituto Central Vicente Cáceres, que es uno de los colegios más grandes del país y uno de los colegios más
peligrosos del país. Y, o sea, en el instituto habían aproximadamente de 4 a 5 asesinatos anuales, y eso era gravísimo. Una vez nos pusimos a investigar qué era lo que estaba ocurriendo, pero no podíamos avanzar en la investigación porque las y los estudiantes no estaban siendo tomados en cuenta. Y es por eso que hay que entender también que detrás de la violencia directa hay dos tipos de violencia que son aún más letales: la violencia estructural y la violencia cultural. Si nosotros no partimos de ahí, no vamos a poder avanzar a la resolución pacífica de los conflictos. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos entonces, basta decirles, ustedes se han escuchado entre todos, tenemos una complejidad espectacular, ¿verdad? Tenemos violencia estructural, tenemos violencia cultural, tenemos violencia como modo de resolver conflictos en la vida cotidiana, eso que los niños ven, crían, repiten, ¿verdad? En el contexto social. O sea que tenemos una problemática multifactorial sobre la que ver qué puede entonces sí pensar desde la escuela, en qué sentido y cómo se puede afectar algo de eso. ¿Qué hora es? 32. ¿Qué? Sí, los alumnos valoran. A ver, este me parece que es un punto importante. ¿Ustedes piensan que los alumnos valoran positivamente la participación de los adultos en sus conflictos? ¿Sí? ¿Sí? O sea que acá las mismas personas, compañeras que nos han dado testimonio de su trabajo en resolución de conflictos dicen que sí. ¿Y ustedes, chicos, en sus talleres? Sí. Ah, ok. Entonces, a veces puede ser que sí, que se recurra al adulto, y a veces puede ser que eso se convierta en todo lo contrario, ¿no es cierto? Que tenga como el signo negativo. Ah. El adulto que escucha y se acerca. Y sí. Ah, muy bien, muy bien. Ok, ok, ok. O sancionando. Muy bien, muy bien. Simplemente que de todos modos me parece que eso refleja también cuando los adultos buscamos la figura del juez, cuando idealmente tendríamos que trabajar en una resolución de conflictos entre pares en el aula para volverlos más protagonistas y que aprendan ellos mismos a gestionar el conflicto. Sí, que es un debate re interesante el de la mediación entre pares. A ver si llego hasta allá, que no participaste. A ver. Por tener hijos adolescentes y por la experiencia que han tenido ellos en sus respectivos colegios, en donde se trabajaba la mediación para resolver conflictos entre pares, y bueno, ellos de ninguna manera quieren que participe un adulto, quieren resolverlo entre ellos, ¿no? 16, 15, desde los 13, digamos. Cuanto más grande, más difícil es la incidencia del adulto, ¿verdad? Más preponderancia tienen las relaciones de pares. En realidad creo que ellos buscan un referente que no sea de alto, hablando en las escuelas que tenemos desde el más bajo rango, en mi caso hasta el más alto, que es el director. Ellos buscan no llegar al director, buscan al que está al lado, buscan al que lo puede resolver sin tener que ir más allá de. Muy bien. A quien habilita la escucha, decía la compañera por allá, ¿no? Alguien cercano que pueda escuchar. Bueno, que los conoce, exacto. Uno imagina al director un poco más lejano, digamos, ¿no es cierto? En el trato cotidiano. Miren, a mí me parece que hemos hablado de un poco de la violencia, también de los adultos, y en relación a los alumnos, hay un trabajo súper interesante que a todos los que estén en el tema les recomiendo leer, que es un trabajo sobre violencia escolar que hizo UNICEF
lo pueden encontrar en internet, en el año 2010, que lo compiló un hombre que se llama D'Angelo. Es una investigación muy grande, hecha en Argentina, en escuelas públicas y privadas, y en, no recuerdo exactamente cuánto, pero muchas provincias. Y ellos hacen una diferencia que a mí me parece que es interesante, que es la diferencia entre la violencia en la escuela, que son esos episodios que originados afuera se despliegan dentro de la escuela, ¿verdad? Como réplica, como caja de resonancia a la escuela, y los episodios de violencia escolar, que reservan esta expresión, para aquello que se produce como parte de las interacciones en la misma escuela, ¿no? O sea, algo de la violencia también se produce en la escuela, no es solamente que la escuela recoge la violencia que está afuera, sino que en sus propios vínculos la reproduce. Y eso me parece que es una primera diferencia, básicamente pensando que lo que tenemos que identificar es qué es lo que sí se puede trabajar en la escuela, porque la escuela, como bien señalaba Amelia hace un rato, es una institución creada al calor de la modernidad, es la institución para la cual, a partir de la creación de los Estados-nación, es la institución que recoge el deber de socializar y construir ciudadanos, ¿verdad? Es el espacio de la transmisión del acervo cultural, y entonces, puestos en jaque de alguna manera el concepto del Estado-nación y el concepto de la ciudadanía, que el jueves seguramente lo van a escuchar a Alejandro trabajar mucho mejor eso, concepto de ciudadanía por concepto de consumidor, y caídas las verdades, digamos, sostenidas por el positivismo y por la modernidad, las verdades únicas vinculadas con la idea de progreso, también la escuela empieza a flaquear o a ser cuestionada en su mismo sentido, ¿no? Sumado a eso, que hoy la escuela no garantiza la posibilidad de ascenso social ni económico, que fue, en muchos lugares de Latinoamérica también lo debe haber sido, para nosotros en la Argentina ha sido efectivamente la escuela la institución que, como dice Graciela Frigerio, logró poner una cuña entre la cuna y el destino, ¿no? Es la única institución social que permitió esa trascendencia, esa movilidad, esas oportunidades. Y hoy esa escuela está cuestionada desde distintos lugares. Entonces, a mí me parece que flaco favor sería pedirle a la escuela, y mucho más a la mediación escolar, o a la resolución de conflictos, que siempre me parece que es bastante más interesante ese concepto que el de mediación escolar, que es un poquito restringido, pedirle que resuelva todas las problemáticas que se dan en el seno de la escuela. Entonces, un poquito yo los quiero llevar para que podamos tratar de ubicar qué es lo que nosotros, desde el campo de resolución de conflictos, podemos ofrecer a la escuela, y eventualmente, y cuando digo la escuela, digo la comunidad educativa, y en ese sentido retomo lo que planteaba Julia también, que es la formación docente, ¿no es cierto? La capacitación docente, y cuando digo docente digo un poco a los alumnos de la escuela, ¿verdad? A los adultos de la escuela. Este trabajo, y Miguel también ha trabajado mucho sobre la idea de que pudieron recoger en este trabajo de UNICEF dos tipos de problemáticas, o armaron como una suerte de categorización. Una categorización de lo que ellos llaman malos tratos o incivilidades, no coincide esto con lo que estoy poniendo, siempre hago un lío bárbaro. Malos tratos o incivilidades o niveles de hostigamiento como modalidades, digamos, vinculares de, bueno, básicamente malos tratos, y que lo diferencian de lo que llaman violencia propiamente dicha, ¿no? Ahí hay como una diferencia, no todo es lo mismo. No todo lo que ocurre, no todos los empujones, che, boludo, che, qué sé yo, orejudo, es igual que una paliza o que un bullying sostenido, ¿verdad? O que el robo de todos los elementos de estudio. Entonces ahí hay como también que poder deslindar de qué hablamos. Y yo un poco quiero, digamos, ordenar algo de lo que charlamos recién como algunos elementos que a mí me parece que son muy importantes como para poner el foco en la formación de los adultos en resolución de conflictos en la escuela, ¿no? Ha habido muchos programas, bueno, en algún momento, y hablábamos con Alejandro, bueno, hubo un pico, una ola vinculada con mediación escolar, en el modelo de mediación de pares, ¿verdad? Modelo de mediación en pares, que
creo que no ha sido fácil sostener esos programas. Y yo pensaba, ¿cómo trabajar con los niños o adolescentes en la escuela si no trabajamos con los adultos de la escuela? ¿No? Si lo que entendemos es que los adultos tienen esencialmente una función pedagógica, ¿no? ¿Cómo le enseñamos a ellos lo que los adultos no pueden hacer? ¿Por qué podríamos imaginar que es bueno para los niños lo que los adultos no pueden sostener ni ejercitar? ¿Verdad? Por otro lado, lo que sí encontramos es que gran parte de las problemáticas que relatan los docentes, y veo que muchos de ustedes están o trabajan en escuelas o están en contacto con ellos, es mucha dificultad en general de parte de los docentes para administrar una cotidianeidad, ¿verdad?, que muchas veces se vuelve muy conflictiva. Y cómo esa cotidianeidad en la institución escuela entra en tensión con los objetivos pedagógicos pensados en términos del currículum, ¿verdad? Normalmente los docentes, los profesores están apretados con sus tiempos por cumplir con el currículum, que por cierto es una exigencia externa, ¿verdad? No es una exigencia creada dentro de la organización educativa, sino por fuera. Por otro lado, la escuela es una institución, lo que se llaman instituciones cerradas, ¿verdad? Una gran cantidad de gente en una intensa cantidad de horas conviviendo, donde los lazos afectivos son muy importantes y generan a la vez también muchas tensiones, y donde habitan distintas lógicas, ¿no? Podríamos decir, los alumnos tienen una lógica más de la acreditación y los docentes tienen una lógica salarial, ¿verdad? Conviven lógicas distintas y además esa relación suele ser una relación jerárquica, ¿no? Tal como planteaba Amelia hace un rato, una relación jerárquica, el docente es más, que el alumno sabe más, que los alumnos luego tienen más poder que los alumnos. Pero esa misma lógica jerárquica también se reproduce entre los adultos de la escuela. ¿No es cierto? Entre los adultos tienen sus jerarquías y también tienen las lógicas propias del trabajo docente. Entonces ahí tenemos una complejidad bastante importante en lo que hace a la institución escolar. Entonces un poco mi guía para charlar con ustedes en la hora que nos queda, ¿hora? Sí, hora. En la hora que, ¿voy bien? Poné cara de... Acá Alejandro puede criticar, interrumpir, agregar, todo lo que quiera. Lo mismo los demás. Entonces un poco mi guía son estos 7 puntos que si se los leo los voy a aburrir. Pero vamos a empezar con discriminar un poquito. Dijimos recién que había una multicausalidad en la escena escolar, y Telma Barreiro hace una diferenciación que a mí me parece que es muy interesante, señala lo que tiene que ver con lo exógeno, ¿no? Los conflictos exógenos a la escuela que se reflejan en la escuela. Entonces ya va a decir, bueno, dificultades socioeconómicas, conductas violentas naturalizadas, falta de estima, droga o alcohol, desventaja o minusvalía social, falta de reconocimiento en la familia, falta de estímulo, falta de protección, en fin. Ella va a decir que estos elementos que muchas veces una alumna o un alumno traen de su casa, de su medio social, ella los va a llamar potenciales de conflicto. O sea, no necesariamente son un conflicto, pero son elementos que condicionan o que pueden estar como potenciaciones de un conflicto. Y va a decir que después hay otras situaciones que generan conflictos, pero que ya pertenecen a la escuela, ¿no? Y ahí, básicamente, ella va a ubicar el clima psicosocial de la escuela, el modo y el estilo del ejercicio de la autoridad en la escuela y en el aula como un elemento central a la hora de construir vínculos dentro de la escuela, y asociado con ello, dentro de la escuela, también dentro del grupo áulico, ¿verdad? Ya como más pequeño, dentro del grupo, y asociado a ello también las cuestiones vinculadas con lo pedagógico y lo didáctico, que también está asociado al estilo de autoridad. Por ejemplo, un docente, esto tienen claros que el docente en su modalidad genera, impacta en los vínculos, ¿esto es algo que se entiende? ¿Sí? Un docente que compara a unos con otros, ¿qué tipo de vínculos genera entre sus alumnos?
competitivos, necesariamente, ¿verdad? Genera vínculos radiales consigo, digamos, en el centro, ¿verdad? Y estimula la competencia entre los compañeros. Hay otros estilos más democráticos, más abiertos, que también utilizan procedimientos pedagógicos más integrativos, más cooperativos, más de integración grupal, que suponen generar vínculos de pares, ¿verdad? Que estimulan la relación entre los pares, que le dan valor a la horizontalidad. Y esos son modalidades de gestión en el aula que ayudan a configurar el grupo áulico. Entonces, Thelma Barreiro dice una cosa que a mí me parece extraordinaria, que es que ella dice, la escuela puede reforzar las dificultades personales, familiares o sociales del niño, la niña o el adolescente, confirmando su fracaso o, por el contrario, brindando una oportunidad, ¿verdad? O sea que aquello que trae el niño no está todo dicho. Hay algo que nosotros de la escuela, hay algo distinto que podemos hacer. Podemos reproducir eso mismo que se vive en el campo social o podemos generar una nueva oportunidad. Y me parece que es muy interesante hacer esta primera diferenciación. Y hay otro tema importante que tiene que ver con la convivencia, ¿no? Mucho se ha trabajado, de hecho,